Corintios capítulo número 1, versículo número 10. Dice la Biblia: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar reunidos. Te rogamos para que seas hablando en nuestras vidas y que permita, Dios, que podamos ser edificados en este momento. Gracias por este servicio, por cada hermano que está aquí, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Este pasaje del primer capítulo de la carta a los Corintios muestra una de las grandes problemáticas y la preocupación que tenía el apóstol Pablo referente a uno de los problemas con los cuales batalló bastante el apóstol Pablo a nivel iglesia en Corinto, y era el asunto acerca de enemistades, divisiones, pleitos, algo que había sido informado al apóstol Pablo, aunque no estaba allí presente. Como nos dice el versículo 11, había sido informado de esta problemática por los de Cloé. Algunos piensan que estos de Cloé quizá fuera una familia, podría ser. Otros piensan que a lo mejor se refería a un grupo de esclavos que tenían allí y que habían sido los que habían dado el informe al apóstol Pablo de la problemática en la iglesia en Corinto. Sin embargo, Pablo en el versículo 10 habla acerca de esto que les había sido informado a él por parte de los de Cloé y hace un llamado principalmente a cada uno de los que hace parte de la iglesia en Corinto. Pablo les dice palabras más, palabras menos, para que vivan, se comporten como personas espirituales, ya que esto, Pablo dice, produciría algo. ¿Y saben qué produciría? Produciría unidad. Pablo va a hablar en esta sección acerca de qué es la verdadera unidad. La verdadera unidad, de acuerdo a lo que Pablo va a mencionar, es el resultado de que cada persona, cada salvo, viva de acuerdo al Evangelio, se comporte de acuerdo a lo que el Señor dice. Pablo entonces va a mencionarles, porque quizá ellos tenían un concepto distorsionado de qué era la unidad. Y les va a decir entonces cómo pueden ellos como iglesia, como parte de los miembros de la iglesia en Corinto, cómo pueden producir lo que es la verdadera unidad. Ese es el título del mensaje para el día de hoy, la verdadera unidad. Hay varias cosas que el apóstol Pablo menciona aquí en el capítulo 1, versículo 10, que son el resultado de la verdadera unidad. Lo primero lo tenemos en el versículo 10, la segunda parte. Leamos lo que dice la Biblia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La verdadera unidad, dice el apóstol Pablo, se evidencia en lo que se habla. Mire, Pablo menciona que la condición de los creyentes de la iglesia en Corinto era una total ausencia de una vida espiritual. Y esta vida espiritual se reflejaba en la manera en que se hablaba. La forma como se habla dentro de la iglesia puede ser un reflejo o un promotor de unidad o de división. Ustedes recuerdan que la iglesia en Corinto eran aquellos que decían yo soy de Pablo, había un grupo. Otros decían yo soy de Apolos, otro de Cefas. Y todo esto era reflejo de divisiones que habían. Y Pablo dice, ¿en qué se refleja la verdadera unidad? Se refleja y se evidencia en la manera de cómo cada uno de los que hace parte de la congregación habla. Si hay algo, hermanos, que genera conflictos, problemas, es la manera como los miembros se relacionan, cómo hablan entre ellos. La manera como se comportan. El habla es algo muy importante. Aunque no nos parezca, hermano, la verdad es que la unidad se refleja por lo que hablamos. Lo que usted habla, lo que usted dice, cómo lo dice, puede generar unidad o por el contrario, división. En el caso de la iglesia en Corinto había generado división. ¿Se acuerda que Pablo mencionaba a los que dicen que son de Apolos, los que dicen que son de Pablo, los que dicen que son de Cefas? Y había otro grupo que decía yo soy de Cristo. Pablo dice entonces que le ruega por el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. El reflejo de la condición espiritual en la que se hallaban los creyentes en Corinto era la forma como se comunicaban. Lo que decían.
¿Cómo lo decían? Estos creyentes en Corinto no podían hablar de una manera edificante, no podían hablar de una manera sincera, y esto reflejaba su condición espiritual. Recuerden que el Señor habla bastante acerca de lo que decimos, cómo lo decimos. Eso refleja nuestra vida espiritual, la manera como hablamos. La mayor parte de los problemas que puedan surgir en una iglesia, y esta no es la excepción, es debido a la incapacidad que puede haber en los miembros de la iglesia para relacionarse entre ellos y sobre todo en el área del habla. Pablo dice, habléis todos una misma cosa. La iglesia en Corinto era incapaz de hablar todos una misma cosa. Y esto no estamos hablando de que deben ser fotocopias las personas en la iglesia, por supuesto que no. Pero ¿cuál debería ser el lenguaje dentro de la iglesia, dentro de los salvos? ¿Cuál debería ser? Uno, Cristo. Hermano, la iglesia debería ser un lugar donde se hable una sola cosa. ¿Y sabe qué es lo que nos importa dentro de lo que debemos hablar? Cristo, su palabra. Sin embargo, los de la iglesia en Corinto hablaban de tantas cosas. No podían hablar sin acusarse, sin afectarse, sin murmurar. Siquiera tampoco podían hablarse sin llevarse bien, por cuanto habían en ellos grupos. Para algunos era más atrayente la personalidad de Apolos, por eso decían yo soy de Apolos. Para otros decían no, más importante es Pablo porque fue el que fundó la iglesia. Otros decían no, yo soy de Cefas porque el apóstol Pedro sí estuvo presente cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Pablo no estuvo. Yo soy del grupo de Cefas. Y otros decían, bueno, no, en mi caso yo no me identifico con ninguno. Mi punto es, yo soy de Cristo. Y esa manera de hablar, hermanos, reflejaba que era imposible que así hubiese unidad en la iglesia en Corinto. Qué importante es la manera como hablamos dentro de la iglesia, ¿no cree usted? Cuán importante es lo que hablamos, cómo lo hablamos, cómo lo decimos. Sin embargo, entonces la iglesia en Corinto había pasado ese principio. Cuando Pablo habla de unidad, dice, la unidad es el resultado de lo que hablamos. Y debemos hablar, dice Pablo, todos una misma cosa. No debería ser otra. Pablo dice de esta manera, versículo 10. Luego de rogarles por el nombre del Señor Jesucristo, dice, que habléis todos, y note esto, una misma cosa. Qué importante es el hablar, ¿no? Qué importante dentro de la iglesia la manera como los miembros se relacionan en su hablar. Pero luego Pablo menciona una segunda evidencia de la verdadera unidad. ¿Saben ustedes que podemos estar reunidos, sin embargo, hablar diferente? A veces nos olvidamos que hay diferencia entre estar juntos y estar unidos. Eso es diferente. ¿Qué diferencia hay? Usted puede estar aquí hoy reunido, sin embargo, usted hablar diferente. El habla es muy importante a nivel iglesia. Si no hablamos una misma cosa, hermanos, imposible que la iglesia tenga unidad. La pregunta es, ¿qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? Porque, hermanos, el fin de la iglesia sería únicamente exaltar a Jesucristo, ¿no? Y ese debería ser el tema principal a nivel iglesia, no otras cosas. La iglesia en Corinto incluso llegó al punto de los miembros a hablar de sus conflictos aún ante tribunales. Y Pablo dice que es muy importante que todos habléis una misma cosa. El habla es muy importante, ¿cómo lo hablamos? Pero dice el versículo 10, la tercera parte, ¿por qué es necesaria la unidad? Dice el versículo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo saber si realmente en la iglesia tenemos unidad? Muy sencillo. La prueba del habla, dice Pablo. Pero no se queda únicamente allí, porque alguno dirá, bueno, yo me callo, no digo nada. Pero Pablo va más allá, dice mente. Y va un poquito más allá, parecer. Puede que haya gente aquí en este momento que aunque está aquí junto con la iglesia, su mente esté en otro lugar. Esto no es unidad. Pablo dice que la verdadera unidad excluye que haya divisiones porque se tiene una misma mente. Qué difícil es, hermanos, tener en la iglesia gente que piense de la manera correcta. Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Todos pensaban de manera incorrecta. Cada uno quizá tenía su propio criterio, su manera de razonar, pero esa manera de razonar hacía que fuera imposible la unidad. ¿Qué tiene usted en su mente? Y volvemos al mismo asunto porque Pablo habla que una vez hemos sido salvos tenemos la mente de Cristo. Pablo dice en el versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos ¿en qué? En una misma mente. Fíjese, usted puede ir en un bus con 50 personas. Sin embargo, cada persona va pensando algo diferente. ¿Tiene usted unidad? No. Así es igual en la iglesia. Podemos reunirnos cada jueves, cada domingo, 20, 30, 40, bueno, el número que se reúna. Pero si su mente está en otro lugar, no hay unidad. Porque la unidad se expresa en lo que hablamos y en lo que pensamos. ¿Qué hay en su mente? Fíjense en eso. Pablo les dice, tengan una misma
mente. Piensen en un mismo propósito. El propósito de la iglesia es uno solo y es Cristo, porque así empieza Pablo. En el nombre del Señor Jesucristo le ruego. Si cada uno hablara lo de Cristo, si cada uno pensara como Cristo, Pablo dice, se acabaría el problema de contiendas, de pleitos, de divisiones, porque estaríamos en una misma mente y en un mismo hablar. Pero como sacamos a Cristo de nuestras palabras, como sacamos a Cristo de la mente, imposible que así haya unidad. La verdadera unidad entonces viene como resultado de que tengamos una misma mente. Imposible que aquel miembro que piensa de manera diferente en el sentido de su criterio, que no es bíblico quizá, o que se sale de lo que dice la Biblia, o que más va por formas, por manera de pensar, por gustos, afinidades, imposible que esta persona pueda mantener unidad dentro de la iglesia, imposible. Ese era el secreto, no tan secreto, de la iglesia del primer tiempo, ¿no? Usted lee el libro de Hechos, que tenía una misma mente, ¿se acuerdan? Una misma alma. Los que habían creído era un mismo corazón, porque su fin era uno solo. ¿Y sabe cuál era? Cristo. Cuando no sintonizamos con Cristo, nuestra mente comienza a divagar en otras cosas. ¿Cómo será la manera de pensar de alguien que tenga una mente saturada de Cristo? ¿De qué pensará? ¿Qué pensará? En Cristo. Pero cuando la mente la tenemos saturada de mundo, de pecado, de otras cosas, ¿qué habrá en nuestra mente? Y Pablo dice, os ruego que estéis perfectamente unidos. Eso significa completamente unidos. ¿Es posible la unidad completa, perfecta? Sí. Pero la unidad perfecta, completa, depende de nuestra manera de hablar. Depende de nuestra manera de pensar. Por favor, ponga su mente en Cristo. Por favor, hable de Cristo. Y esto automáticamente debe causar unidad. Pero si uno habla de Cristo y otro no habla de Cristo, hay cierta división. Pero si uno piensa lo de Cristo y otro no piensa lo de Cristo, ¿qué hay allí? División. Lo más sorprendente de todo es que cuando Pablo quiere llamarles a la unidad, tuvo que recordarles algo que se les había olvidado a los de Corinto. ¿Y sabe qué se les había olvidado? Capítulo 1, versículo 10. Mire cómo inicia. Os ruego, pues, hermanos. Tuvo que recordarles el apóstol Pablo que ellos eran hermanos en Cristo. A veces se olvida esto, ¿no? Pablo nos dice, le ruego en el nombre del Señor que hablen todos una misma cosa, que no haya divisiones entre ustedes, que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. No, le dice, os ruego que hermanos. Tiene que recordarles Pablo que son hermanos. ¿Se le ha olvidado a usted quizá eso? Si no somos capaces de entender que somos hermanos en Cristo, hermanos, le aseguro que estamos en el lugar equivocado, incorrecto. Porque se supone que somos salvos, pertenecemos a la misma familia, tenemos el mismo Padre en común y somos hermanos. Si usted cree que los que están aquí reunidos con usted no son sus hermanos, entonces usted está en el lugar equivocado. Pablo dice, recuerden que son hermanos. Todo este asunto que había entre ellos estaban luchando como si fueran enemigos. Ellos estaban hablando en contra uno de otro, creyendo que no eran hermanos. Pablo dice, son hermanos. Os ruego, hermanos, el principio de la hermandad. Somos hermanos. La verdadera unidad es el resultado de que comprendamos ese principio. Lo que hablamos, lo que pensamos, que recordemos que somos hermanos. Es lamentable y triste que a veces el mundo refleje más unidad que la verdadera iglesia. ¿No es triste eso? Porque la gente allá afuera hace lo que esté a su alcance. Incluso se esfuerza. Trata de tener la misma mente, el mismo propósito. Se esfuerza en eso, ¿no? Trata. Incluso llega hasta el extremo malo. Pero su fin es unidad. Triste que en el mundo haya más unidad que en la iglesia. Triste que usted sea parte de la iglesia y su mente esté en otras cosas. No le interese la causa de Cristo. No le interese el bien común, que no es otro que Cristo. No es otro. Triste que usted no pueda hablarlo de Cristo, que hable de otras cosas. Y todo eso, hermanos, causa de que no haya perfecta unidad. Esta era la problemática que había en la iglesia en Corinto. Cada uno pensaba de otra manera. Y ese pensamiento, hermanos, es incorrecto. Porque muchas veces creemos que es libertad, pero no es libertad, es esclavitud. Porque algunos dicen, yo tengo otra manera de pensar. ¿Esa otra manera de pensar puede ayudar a la causa de Cristo? Yo tengo otra manera de hablar. ¿Puede esa manera de hablar contraria, distinta, traer unidad? No. Recordemos, hermanos, que somos exactamente eso, hermanos. Sin embargo, la iglesia en Corinto se había dedicado a hacer de la iglesia, los servicios, un campo de contienda. Porque el problema era que estaban reunidos, pero sin unidad. Qué triste eso, hermanos, que estemos reunidos pero sin unidad. Pablo, cuando habla de la cena, les dice, ustedes se reúnen, se congregan para lo peor, no para lo mejor. Porque hay divisiones entre ustedes. Si usted no ajusta su mente al parámetro de Cristo, sus palabras al parámetro de Cristo, y viene a la iglesia, le tengo una mala noticia, usted es elemento de división. Ya está dividido su corazón por lo menos. Un corazón dividido no puede traer unidad.
Es el tiempo en que la iglesia comience a asumir su papel delante de Dios y que comprenda que la unidad es espiritual. Si no somos espirituales, imposible que haya unidad. La carne, lo de la iglesia en Corinto, causaba todo tipo de conflictos. Capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dio a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando Pablo habla de la carnalidad de los de la iglesia en Corinto, cita algo. ¿Qué pensaría uno cuando habla de carnalidad? La gente dice, el carnal. Bueno, el carnal es el que todavía va con las modas del mundo. Esa es una forma de carnalidad, ¿no? Cuando usted piensa en alguien carnal, cuando le dicen a usted, mira, hay un hermano carnal en la iglesia, ¿qué es lo que piensa usted? Licor, drogas, inmoralidad sexual, malas palabras. Todavía participa de la música mundana. Pero, oh sorpresa, que cuando Pablo habla de carnales, ¿sabe de qué habla? No cita eso. ¿Qué cita? Gente que forma partidismos en la iglesia. Pablo dice, ustedes son carnales. ¿Y por qué? Si había inmoralidad en Corinto, el caso del incestuoso. Si había problemas de doctrina, los que negaban la resurrección. Si había pleitos, celos, contiendas. Pero cuando Pablo habla de la carnalidad, dice, principalmente su carnalidad se refleja en partidismos. Porque uno dice, yo soy de Pablo, otro de Apolos, yo de Cefas. Dice Pablo, ¿no sois carnales? El cristiano carnal en la iglesia es el que tiene su grupito afín, el que le patrocina todas sus barbaridades y cree que ese es su grupo. Eso es carne. Mire que Pablo no cita allí el adulterio. Pablo no cita la borrachera. Dice, no sois carnales, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, Pablo dice, no sois carnales. ¿Le gusta a usted el grupito? ¿Tiene usted un grupo favorito en la iglesia? Pues esa es carne, no hay otra cuestión. Esa es carnalidad. Carnalidad en su más puro grado. Y Pablo dice, dígame si no son carnales. Y alguno diría en la iglesia en Corinto, bueno, pero yo desde que acepté al Señor en Corinto ya no voy a los cultos paganos, porque habían cultos paganos en Corinto, ¿se acuerdan? Alguno podría decir en la iglesia en Corinto, ¿yo carnal? Pero Pablo, si yo cuando me convertí al Señor dejé la idolatría. Y Pablo dice, sí, la prueba es grupos. ¿Cuánta carnalidad hay en los cristianos? Y eso se refleja por grupos. Hermano, la iglesia no es grupos. La iglesia somos todos. Y muchas veces, hermanos, el carnal busca afinidades. Porque como con este yo me llevo, con la hermana yo puedo hablar y nos entendemos. ¿Y qué? Entonces con ella estoy unido y con los demás no. ¿Y qué? Eso es carne. Usted no tomará trago, usted no fumará cigarrillo, pero si usted tiene grupos en la iglesia, gente afín y de ahí no sale, pues eso es carne. Pablo dice, ¿no sois carnales? Y la respuesta es un sí. La perfecta unidad, hermanos, depende de cada uno de nosotros. La perfecta unidad, ¿sabe de qué depende? No del pastor, no de un grupo de hermanos. La perfecta unidad depende de su boca. La perfecta unidad depende de su mente. La perfecta unidad depende de sus actitudes en la iglesia, de usted. Depende de cada uno. Y a ese punto lo lleva Pablo. ¿Por qué están divididos? Y Pablo dice, por su boca. ¿Por qué están divididos? Por su mente. ¿Por qué están divididos? Por su carnalidad, porque toman sectores. El de Pablo, el de Apolos y el de Cefas. ¿De qué depende la verdadera unidad? De nosotros. ¿Quiere saber usted cuál es el mayor elemento de unidad dentro de la iglesia? ¿O también el mayor elemento de división? Es aquella persona que usted todos los días ve al espejo. Ese es el mayor elemento de unidad o de división en la iglesia. O le echemos la culpa al diablo porque siempre es el diablo, ¿no? Como el pentecostal, es el diablo. Es cada uno de nosotros. Y a no ser, hermanos, que hablemos correctamente, pensemos correctamente, sin embargo nos encontraremos como la iglesia en Corinto. Y quizá, hermanos, con esa frase que el mundo utiliza que es tan fea, pero que parece que se vuelve una realidad en la iglesia, juntos pero no revueltos. ¿Qué cosa tan fea? ¿No es así? ¿No dice eso el mundo? Eso es división. Hay gente aquí con mente dividida. Hay gente aquí con boca dividida. Hay gente aquí carnal, con grupos. Y eso, hermano, jamás podrá producir una perfecta y completa unidad. ¿Queremos unidad en la iglesia? Comience con usted. Comience, trabaje en su mente. Trabaje en sus palabras. Despójese de la carne, de andar en grupitos. Y le aseguro que si todos hablamos como Cristo, pensamos como Cristo y vivimos a Cristo, eso automáticamente produce unidad. La unidad es Cristo. ¿Qué lo une a usted? Piense, ¿qué nos une? ¿Qué nos debe unir? Cristo. ¿Usted ama a Cristo? ¿Conoce a Cristo? ¿Vive a Cristo? Si es así, si usted comienza a amar a Cristo como debe, vivir a Cristo, a honrar a Cristo, le aseguro
que automáticamente, sin hacer cosas que tengamos para estemos unidos, automáticamente eso va a causar unidad. De lo contrario, no habrá unidad. Usted puede tomar a dos gatos y amarrarlos en la cola. Tendrá unión, pero no unidad. ¿No es cierto? Usted puede tener aquí gente, puede estar usted aquí, y aunque usted esté ahí pegadito, incluso al lado de un hermano en la silla, eso no garantiza que haya unidad, porque la unidad es mucho más que unión. Pensando cada uno de nosotros, ¿hablamos como Cristo, lo de Cristo? ¿Tenemos una misma mente que no debe ser la otra? Tenemos la mente de Cristo. ¿Es usted carnal? Recuerde lo que es el concepto de carnalidad, según el apóstol Pablo. Todos debemos aquí ser elementos de unidad. Todos estamos llamados aquí a hablar correctamente, pensar correctamente y ser promotores de unidad. Recordemos, somos hermanos en Cristo. Con lo que siempre vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Necesitamos, Señor, cada día revisar, Señor, nuestra manera de hablar, pensar, nuestro sentir, Señor, lo que sentimos aún, Señor, estando en la iglesia, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida controlada por tu Espíritu Santo, una vida cristocéntrica, donde hablemos como Cristo, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo. Rogamos, Señor, para que podamos como iglesia estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, que recordemos que somos hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por este momento. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones firmes en pro de la unidad. Gracias por este momento y te ruego, Señor, que lleves con bien a cada uno de los hermanos. Pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.